Buenas tardes. Todavía no hay quórum para iniciar formalmente la sesión, pero vamos a partir en comité. Tenemos un invitado para el primer punto de la tabla, que es iniciar la discusión sobre el proyecto de ley que establece el segundo sábado de octubre de cada año como el Día del Artista Local, el boletín 11.490. Tenemos como invitado al poeta, señor Rigoberto Meriño, que nos acompaña. Entonces, nada, como decía, partamos en comité escuchando su opinión sobre este proyecto de ley. Este viene de la Cámara de Diputados. También, no sé si de la Secretaría se puede hacer la relación. Eso, partamos con la Secretaría, con la relación del proyecto que viene desde la Cámara de Diputados, y luego escuchamos a don Rigoberto y esperamos que haya quórum para poder votar, porque no hay quórum todavía. Presidente, este fue un proyecto que ingresó en la Cámara de Diputados el 8 de noviembre del año 2017. Es un proyecto que la patrocinó en primer lugar la diputada Alejandra Sepúlveda. Ella fue la autora de este proyecto de ley, y además la señora Marcela Hernando, los diputados Claudio Milosevic y los diputados Miguel Ángel Alvarado y Claudio Arriagada. El proyecto estuvo alrededor de un año en tramitación en la Cámara de Diputados, ya que fue aprobado el 4 de abril del año 2019, es decir, hace 6 meses atrás. Ingresó al Senado el día 9 de abril de este año y es un proyecto que consta de artículo único y que tiene por finalidad, como su denominación así lo establece, declarar el segundo sábado de octubre de cada año como el Día del Artista Local. En la Cámara de Diputados, según consta en el informe de su comisión, el proyecto fue aprobado por la unanimidad de sus integrantes y durante la tramitación de ese proyecto, el señor Rigoberto Meriño también concurrió a su discusión. Eso, señor presidente, la relación respecto del proyecto. Perfecto, muchas gracias. Entonces, le ofrecemos la palabra al poeta señor Rigoberto Meriño, su opinión sobre el proyecto de ley. Normalmente los invitados, este es como el espacio del Ejecutivo, ¿no? Entonces, bueno, sí, en realidad no hay nada, pero puede ocuparlo ahí también. Sí, hay que encender el micrófono. Hay que encender el micrófono ahí. Entonces, le damos unos minutos, un tiempo, unos 10 minutos aproximadamente, para referirse al proyecto de ley, la relevancia, su opinión sobre el proyecto de ley. En primer lugar, muy buenas tardes. Traigo un saludo afectuoso de los artistas locales de Chile. Los artistas locales son sin duda el ADN más puro que tiene la sociedad, porque el artista local representa a la comunidad más espontánea. Los artistas locales son sin duda el representante más genuino que tienen las comunidades, porque nace desde su ADN, ¿ya? Cuando nosotros comenzamos con este proyecto, ya hace 20 años, comenzamos como un sueño, porque veíamos que no estábamos visualizados ante el Estado, ¿ya? Y comenzó un tránsito lento, un tránsito de muchos años, y este proyecto fue tomando su envergadura a través del tiempo, porque personas naturales, políticas y religiosas se interesaron, porque vieron que en este proyecto se va a premiar el esfuerzo comunitario. Y creo que así en el tiempo esto se fue desarrollando de esa forma. Yo espero que en esta comisión me pueda llevar de regalo para este 12 de octubre la aprobación de la ley, porque sentimos que nosotros estamos en desventaja con respecto a otros artistas, o artistas nacionales,
Tenemos un concepto que es muy hermanable que se llama los artistas territoriales, que son los artistas a nivel de provincia y región. El artista local representa exclusivamente a una comuna. Entonces, cuando yo me comunico con ustedes a través de las redes sociales, es porque nosotros estamos durante todo el año haciendo un trabajo de visualización ante la comunidad. Estamos haciendo un trabajo de visualización ante nuestros pares y ante las autoridades políticas, ya sean comunales, regionales, y acá que tiene que ver con el diputado y ahora con los senadores. Para mí es muy emotivo poder representar a esos artistas que a lo mejor en este momento están en el norte de Chile, en Toconado, con su pastoreando, y ellos están creando, y ellos se merecen ser visualizados ante el Estado. Un artista a lo mejor de las islas de la Guaiteca o Chiloé, que en este momento va cruzando el canal de Chacao, ¿ya? Y va silbando una obra, porque los artistas locales somos esa esencia. Los artistas locales están en los colegios, los artistas locales están en mi pasaje, está en mi barrio, está en mi comunidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de artistas locales, estamos hablando de un sentir de las comunidades. Eso es lo que quiero expresar. Vuelvo a insistir, quiero irme con la sensación de haber cumplido una etapa y que este 12 de octubre podamos decirle a toda la comunidad nacional de artistas locales que tenemos una ley, que estamos visibilizados y reconocidos ante el Estado, y eso nos va a permitir soñar, porque vamos a dejar algo para las próximas generaciones. Cuando hablamos de repente de un país que vemos todo oscuro, creo que este proyecto es una luz de esperanza, porque aquí la mayoría somos padres, abuelos, y que en nuestra casa a lo mejor hay un artista local que necesita ser apoyado, que necesita ser entendido en su dimensión. Eso es lo que quiero expresar. No sé si me he explicado bien. Como le comentaba, yo vengo del mundo barrial, del mundo campesino. Mi relación en estas áreas es escasa, pero creo que lo que hago y lo que hemos hecho es construir el futuro de un país, ¿ya? Construir la mirada de un país, porque siento de que nuestros niños y nuestras niñas necesitan fortalecer sus habilidades artísticas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Rigoberto. Aprovechemos a saludar al senador García Ruminot y abrimos formalmente la sesión. En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Ahora sí tenemos quórum formal. Don Rigoberto. No sé, abro la palabra, preguntas, comentarios sobre este proyecto de ley a nuestro invitado. No sé si hay algún punto que quisieran referirse, sabiendo, don Rigoberto, que el hecho que lo pongamos hoy día en votación en la Comisión de Educación y Cultura no garantiza que la ley sea promulgada, porque en el fondo tiene que pasar a sala. Claro. Ahí los plazos, no podemos garantizar una fecha o precisar una fecha, y si es que hay cambios también en el Senado, tendría que ir a la Cámara de Diputados para que ratifique los cambios que se hagan en el Senado. O sea, hay un trámite todavía, claro, en proceso. Entonces pero por lo menos queremos llevarlo buenas noticias de la comisión. No sé, abro la palabra, si no lo ponemos en votación. Presidente, que escuchando a don Rigoberto y agradeciéndole, porque estos fueron antecedentes que usted nos entregó, ¿no es cierto? Sí.
la presentación del proyecto que él hace es más profundo que el proyecto mismo. De hecho, nosotros estábamos leyendo el proyecto antes de que usted llegara y llamaba la atención, por ejemplo, en que no encontrábamos la definición de qué es lo que era un artista local. Hoy día usted con sus tintes poéticos lo ha dicho muy bien, pero en el documento que usted entrega sí viene una descripción Claro. bien importante de quiénes son, dónde están, y me parece que en eso también el proyecto es bien autoexplicativo. Claro. Se explica por sí solo y nos parece también que es importante a través de estas señales de establecer un día en que finalmente el Estado es el que reconoce su valoración, su aporte a la cultura, su aporte al desarrollo local, su aporte a mantener tradiciones que son importantes. Y muchas gracias. Y por eso que yo creo que sería bueno en esto, no sé, si hay más consultas, acceder a lo que nos ha planteado el presidente también y el poeta, don Rigoberto. Sí, senador García. Gracias, presidente. A ver, yo tampoco veo inconveniente en que lo aprobemos. Quizás sí, como una manera de darle más fuerza, sería bueno un poco en la idea que expresó recién la senadora Yasna Proboste, definir en la misma ley lo que vamos a entender por artista local. No es fácil, ¿ah? No es fácil, porque no comparto mucho algo que leí aquí, que artista local es el que desarrolla su actividad en una comuna, porque los límites comunales son digamos ¿cómo decirlo? No es un límite que no son los límites tan claramente determinados, pero no son barreras de nada. Entonces probablemente usted mismo como artista es invitado a otras comunas, y eso no le quita el carácter de artista local, ¿verdad? No. También se hablaba de artista territorial, pero yo creo que yo ya no me metería tanto en... Yo tiendo a entender lo que se quiere decir con artista local. Es la persona que siempre está ahí colaborando, participando, que es reconocido por todos, en fin. No sé si requerirá quizás de alguna definición. No sé también si el segundo sábado de octubre, no tengo inconveniente con esa fecha, pero no sé si se conmemorarán otras efemérides, en fin. Ahora, yo creo que tampoco habría problema en que sea una celebración más. O sea, en principio yo lo veo con simpatía, no sé, en realidad no. Muy bien. Justo este año cae 12 de octubre, día sábado, no siempre es el... Claro. mismo. Así en tan... Pero claro, hay en el documento que nos presenta don Rigoberto hay una definición que dice: artista local es aquel vecino o vecindado que reside en una comuna independiente de su edad, que realiza alguna actividad que aporta al desarrollo cultural de su entorno o localidad. Por lo tanto, artista local será todo aquel que expresa una visión sensible acerca de su entorno y comunidad que lo rodea, con conocimientos acabados o iniciales en su área de expresión, siendo el primer contacto de sus vecinos con el mundo de la cultura, haciéndose representativo o no de esta. Una definición que podríamos o no acoger en la ley. Claro, lo otro es, algunos plantean que en las municipalidades, en las áreas de cultura, departamentos de cultura, podría haber una especie de registro de artistas locales, pero no sé si es burocratizar demasiado también esa... porque finalmente es la celebración de un día, digamos, ¿no? Claro. Cada comuna hará sus celebraciones o su... Claro, el proyecto simplemente reconocer, es un reconocimiento simbólico, digamos, no implica una política de fomento, ni mucho menos. Al final de los días siempre se promueve que el municipio haga un alto reconocimiento, pero en este no, es solo el reconocer el día. El día de... Presidente, lleguemos a la sala y veamos si las intervenciones pueden surgir otros aportes.
¿Les parece? Entonces lo aprobaríamos. Sí, o algún senador o senadora, claro. ¿Lo cerraría solamente en general? Es de artículo único. No es, perdón, Sí. claro, no es absolutamente vinculante. La comisión puede determinar que no obstante se encuentra artículo único, solamente lo aprueba en general. Obviamente eso retarda la tramitación del proyecto o enviarlo en general en particular y la sala puede determinar seguir el mismo procedimiento o solamente lo en general. Yo preferiría eso, que lo probemos acá en general y particular, y si en la sala hay algún aporte que nos parezca interesante, ahí se puede abrir la discusión y que vuelva a la comisión, pero en principio. Entonces lo ponemos en votación, no sé, unánime. Escuchar al senador García. Esperemos que resuelva ahí. Senador, ¿lo ponemos en votación o unánime o si es que hay algún reparo, no sé, con toda libertad? En los términos que señaló nuestro secretario, que va en general y particular. Y si en la sala hay algo. Claro, ustedes tienen que plantearlo, porque si no el proyecto en la sala se verá en general en particular. No, claro. Ahí veremos si se... Por eso le digo. Sí, no, sería desde la comisión en general y particular, el artículo único y luego. Muy bien, entonces aprobado el proyecto desde la Comisión de Educación y Cultura. Muchas gracias, don Rigoberto, y usted puede transmitir también a su comunidad esta Yo noticia. quiero dar las gracias a ustedes por tener esa visión de país, de comunidad. Yo sé que ustedes representan a comunidades y en esas comunidades existen muchos artistas locales, ¿ya? Muy agradecido, siento de que estamos dando más un paso en este sueño. Así que muy amable, muchísimas gracias, ¿ya? Ya. Ya. Bien, entonces continuamos con el punto 2 de la tabla, que es continuar la discusión en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica el decreto con fuerza ley número 2 de 1998 del Ministerio de Educación con el objetivo de evitar el exceso de tareas escolares para ser realizadas en el domicilio de los estudiantes, boletín 10.731-04. Nos acompaña, le damos la bienvenida, buenas tardes, al pediatra señor Gustavo Valderrama. Sí, solo viene él, ¿no? Solamente viene. ¿Se excusó la abogada señora Paulina Fernández? En la cuenta, ¿verdad que no alcanzamos a ver la cuenta? La excusa de la señora Patricia Aramiana. Perfecto. Que también ella es una académica que en su momento, el año 2016, integró el equipo de este proyecto que se llamó La Tarea es Sin Tarea. Y que también hace presente de que ella, al igual que el doctor Valderrama, concurrieron en aquella oportunidad a exponer ante la comisión en relación con este proyecto de ley y que la comisión determinó volver a invitarlo en esta oportunidad. Perfecto. Y está el comparado, ¿no? Sí, se hace presente de que la comisión, de acuerdo a lo que fue la solicitud de la última sesión, elaboró el texto comparado de este proyecto de ley que se encuentra ahí en el tablet de los senadores. Este proyecto de ley fue objeto, como se señaló en su momento, de indicaciones del senador Walker, Quintana y del senador Navarro y del ex senador Horvat. Ahí están las indicaciones formuladas. Estas indicaciones obviamente tendrían que, o a estas indicaciones tendrían que añadirse las nuevas que la comisión recibiera en virtud del acuerdo que en teoría tendría que adoptar para un nuevo plazo de indicaciones.
Muy bien. Entonces, bueno, sin más escuchamos al pediatra, señor Gustavo Valderrama. Muchas gracias por estar acá. Su único invitado, así que tenemos un poquito más de tiempo para... Normalmente son 15 minutos aproximadamente por invitado para referirse al proyecto. Después hay una ronda de preguntas y comentarios, pero habría un poquito más de tiempo. Adelante. Gracias por la invitación. Yo estoy acá como parte de un asesor de este grupo que se generó hace 3 años atrás. ¿Se escucha? Sí. Estoy como parte de asesora de este grupo, de este movimiento social que se generó a través de las redes, llamado La Tarea es Sin Tarea, que tenía como objetivo regular las tareas escolares en los colegios de todo tipo, privados, subvencionados y estatales. Y este movimiento, que fue fundado por Paulina Fernández y al cual después yo me sumé, tuvo un crecimiento impresionante en 2 semanas. Se hizo una página común y corriente de Facebook y en menos de 3 semanas teníamos 90.000 personas, llegamos a ser, ¿ya? Y el descontento general que nos unía a todos, tanto desde el mundo, desde el punto de vista de los papás que estaban agobiados por el tema de las tareas escolares, yo lo tocaba desde el punto de vista de la salud mental, ¿no? Y lo que más nos llamaba la atención, y ustedes quizás saben, en este momento está muy en discusión dentro de la jornada laboral si son 45 horas, 40 horas. En el mundo de la educación no hay una jornada escolar tope hacia arriba, no está regulado. O sea, incluso hay algunos colegios que pueden llegar a tener 50, 52 horas de jornada escolar en la semana, ¿no? Y a eso se sumaba que el mundo escolar es sujeto de transporte, ¿no? Y además es sujeto de un trabajo que va a domicilio. Y este trabajo que va a domicilio, que a ninguna persona que trabaja le mandamos pega en la casa, pero al escolar sí se le manda trabajo que es adicional al estudio, ¿ya? Entonces esta jornada escolar se extiende en el mundo domiciliario con las tareas escolares y los trabajos, etc. Entonces, recibimos muchas críticas nosotros y se pensó que era un movimiento antitareas y en ningún momento se pensó en que fuera una cosa antitarea. Lo que se buscaba era una regulación, ¿ya? Se buscaba ver cuáles eran los pros y los contras de las tareas escolares y ver desde qué edad eran realmente necesarias las tareas escolares, porque habían casos ridículos donde niños de 3 años estaban con tareas escolares en playgroup o en sala cuna, que en realidad eran tareas para los papás, ¿eh? Y no eran tareas para los niños. Entonces, todas estas cosas las empezamos a reunir y esta efervescencia que hizo que creciera este movimiento se vio reflejada en que, no sé cómo fueron los contactos, pero que nos invitaron de acá del Congreso, de la Cámara del Senado, para empezar a ver este tema. Se hicieron sus presentaciones, entiendo que todas ellas están en la biblioteca de ustedes, ¿ya? Y ahí está todo expuesto, todo con su bibliografía y sus estudios. Y ayer recibí una invitación para esta comisión y por eso estoy acá. Muy bien, muchas gracias. Sí, ahí está el informe. Sí, me permite, ahí en la tablet están los antecedentes del proyecto y dentro de eso está el informe de la Comisión del Primer Trámite Constitucional, en donde a partir de la página 17 están expuestas las opiniones y los análisis y también los datos de apoyo en las cuales el doctor Valderrama hizo su presentación. Desde la página 17 hasta la página 22, básicamente. Ahora, todos sus... perdón, no.
Eso solamente. Sí, no quisiera agregar algo. Sí, este movimiento, anecdóticamente, a todos los integrantes nos trajo bastantes consecuencias, ¿verdad? A través de incluso de los colegios de nuestros propios niños. Por muchos, perfecto. Por muchos se consideraba que esto era un movimiento antitarea perjudicial para el país y para la educación de los niños, y jamás fue ese el objetivo. Y de hecho, a través del Ministerio de Educación hubo indicaciones en la regulación de las tareas escolares, ¿no? Porque había dos frentes. Por una parte, ver si esto se iba a manejar a través de un proyecto de ley, de alguna ley, o si se quería manejar a través de normativa educacional, a través del Ministerio. El Ministerio dio algunas pautas y todo, pero nuestro movimiento, si bien agradeció mucho eso, estaba con un miedo a que esto no fuera una moda, ¿verdad? Y que después quedara en el tiempo y se olvidara y no fuera más que una regulación transitoria, perdón, no una regulación, sino una guía, pero no con un peso mayor, ¿ya? Y por eso perseguíamos la idea de que esto tuviera cierto respaldo legal. También en su momento en esta mesa expuso la ministra de Educación de la época, y se nos preguntó si queríamos que esto estuviera metido dentro de la reforma educacional. Y como movimiento nosotros siempre nos quisimos mantener aparte de la reforma educacional propiamente tal, pero eso ya es una cosa de manejo de ustedes. Muy bien, muchas gracias, doctor Valderrama. Vamos a abrir preguntas, comentarios. Senadora Yana Proboste. Muchas gracias. Yo quisiera agradecer al doctor que nos acompaña y bueno, a veces suele pasar que se entienden de manera equivocada iniciativas que tienen un propósito muy distinto, muy noble y que no tiene otro propósito que mirar qué es lo que le está pasando a los niños y niñas en nuestro país. Y le quiero hacer una consulta, pero junto con la consulta también agradecer el trabajo de la biblioteca, que nosotros lo pedimos y no tenemos dificultad en que desde la asesoría parlamentaria lo puedan tener todos, y también a raíz de una de las exposiciones en la tramitación de este proyecto, y le pedimos a la biblioteca que mirara cómo se organizaba el tiempo escolar en Francia, y que fue la reforma que ellos hicieron en el año 2012. Y esto a raíz de lo que nuestro invitado, que tiene como dos aproximaciones que nos parecen interesantes, una aproximación desde el punto de vista de la realidad como padre, pero también otra aproximación desde el punto más bien científico de su formación profesional, como entiendo, médico-pediatra. Sí, correcto. Pediatra emergenciólogo. Esta es una gran emergencia. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, cómo se distribuye el tiempo escolar en Francia, el calendario de ellos, si bien es cierto, dura 36 semanas, está separada en bloques de vacaciones de 2 semanas que se van repitiendo en otoño, en Navidad, 2 semanas en tiempo de carnavales de invierno, 2 semanas en primavera, 8 semanas en el mes de verano. Así se distribuye el tiempo escolar. Y si bien es cierto, Francia tiene prohibida hace muchos años el tema de las tareas, en esta reforma del año 2012, y por eso nos pareció interesante, y reitero nuestros agradecimientos a la biblioteca, Mauricio Holz, que nos acompaña permanentemente acá en esta comisión, ellos señalaron en que habían procesos de acompañamiento que era importante hacerlo en la escuela, porque compartimos en que muchas veces las tareas, más que para los alumnos, pareciera ser para los padres, para demostrar que que hemos colocado a nuestros hijos, que la decisión es respecto de un proyecto educativo exigente, porque le vemos el alto de tareas. Entonces, más bien pareciera a veces ser parte de un programa más con otros fines. Entonces, ellos lo que realizan en su organización, porque se dieron cuenta que había un agobio escolar,
y que las actividades extracurriculares y las tareas era una situación que era compleja. Y por lo tanto, ellos lo que fueron incorporando estas responsabilidades dentro del colegio, como parte de una área de como un programa de extensión con apoyo de profesionales. Yo le quisiera preguntar más bien desde el punto de vista médico de nuestros niños, la preocupación que hoy día nosotros tenemos. Chile presenta tasas de obesidad muy altas, que son una preocupación desde el punto de vista de la salud pública, pero además presentamos una cifra que es lacerante y que tiene que ver con las tasas de suicidio infantil. ¿Cuánto del agobio que hoy día se genera en nuestros establecimientos está influyendo en estas medidas, en su opinión, como médico? Mira, nosotros tenemos dos... pero un segundo, no sé si el senador García había pedido la palabra. Dijimos que conteste, que voy a hacer una pregunta distinta. Ah, ok. Vale. Entonces, ahora, doctor Valderrama. Yo en este momento no estoy en condición de cuantificar el peso de la variable que se me pregunta, ¿ya? Pero efectivamente, nosotros tenemos dos graves problemas a futuro con los niños. Por una parte está el tema de la obesidad infantil, que esos niños están todos condenados a ser adultos obesos, por un aumento de la celularidad corporal, que eso los va a acompañar hasta que fallezcan. Y por otra parte, tenemos las tasas de salud infanto-juvenil más malas del mundo. O sea, es una cosa aberrante la cantidad de depresión, de trastornos bipolares, de trastornos disociativos, trastornos y trastornos conductuales en los niños, ¿ya? En algunas cifras estudiadas en la Universidad de Concepción llegan a mencionar que se acercan al tercio de los niños existentes en Chile que tienen algún problema de salud mental, ¿ya? También cae dentro de todo esto el mal diagnosticado síndrome de déficit atencional, con una medicación con anfetaminas, pero abismante. Hay colegios donde los niños llegan, un cuarto de los niños están bajo efecto de las anfetaminas, ¿ya? Como el famoso Ritalin, ¿ya? Y otros similares. Entonces, el niño en su desarrollo no solamente tiene que tener un mundo académico y que es fundamental, ¿ya? En su desarrollo y en su formación del pensamiento crítico, pero también en las estructuras neurológicas en desarrollo se necesita un descanso, y hay un descanso vigil, que es un descanso estando despierto, que es conocido como el ocio, ¿ya? Y hay un descanso que tiene que ser en el sueño, que es en todas las fases del sueño, un sueño reparador, sueño REM, sueño no REM, que es cuando uno duerme propiamente tal, ¿ya? Este descanso en vigilia, ¿no? Que se conoce como ocio, o sea, el no hacer nada, es necesario para procesos de creatividad y pensamiento de estructura, que se estructura el pensamiento crítico. Si no está el ocio, ¿ya? Disminuye la creatividad, que es muy necesaria cuando el ser humano está creciendo, ¿ya? Por eso mismo nosotros creemos, y hay otro factor más, que es la educación informal, ¿ya? Por una parte nosotros tenemos la educación formal, que es la que dan los colegios, las universidades, los distintos institutos, pero también existe la educación informal, ese niño que quiere aprender a estudiar piano, la niña o niñito que quiere aprender a tejer crochet, que le enseña la abuela, o que quiere tocar un instrumento ancestral, qué sé yo, cualquier cosa, que eso es la educación informal. Pero toda esta educación informal, todo este ocio y todas estas cosas están siendo quitadas por factores académicos que se consideran dentro de una jornada escolar que ya es extensa, que se prolonga a domicilio a través de trabajos escolares y tareas, que a veces no son para nada efectivas, porque te mandan las tareas, los niños se matan haciéndolas, o los papás. Hay casos donde los papás terminan de hacer tareas escolares con los niños a las 10, 11 de la noche. Sobre todo en las familias monoparentales, ¿ya? Donde es la mamá la que llega después del trabajo y empieza a hacer la tarea con los niños, y los niños se ponen a dormir 11, 12 de la noche.
¿ya? Y eso no puede ser, porque además le estamos quitando horas al sueño. Y además pensemos en el tiempo de transporte promedio de un niño para llegar al colegio o irse. Entonces son tantas las cosas que le estamos quitando el tiempo de esparcimiento a este descanso en vigilia, a este ocio, que estamos repercutiendo en la salud mental del niño. Por eso yo no lo puedo cuantificar, solamente puedo exponer, ¿eh? Y no hay estudios en Chile que lo cuantifiquen. Entonces, se tendría que diseñar un estudio de cuantificación, ¿no? Solamente puedo hablar en forma cualitativa, no cuantitativa, ¿no? Y eso se vio manifestado en este movimiento gigantesco. O sea, yo lo consideré, me dio susto cuando hicimos esta página y en pocos días, en pocas semanas, llegamos a ser 90.000 personas. ¿No? Un estadio nacional completo, lleno de gente. ¿Ah? Y eso habla que no éramos los únicos que estábamos en este problema, ¿no? Y por ese mismo motivo, yo no estoy diciendo que las tareas, o sea, yo hablo por el equipo entero de trabajo, no estoy diciendo que las tareas sean algo malo y que nosotros seamos un movimiento antitarea. Hay niños que requieren tareas escolares, hay niños que requieren cierto reforzamiento. Los profesores en su labor docente saben qué niño puede requerir un refuerzo a través de profesionales, a través de las mismas familias, a través del hermano mayor. Se pueden dar tareas en ese respecto, no hay problema. También se pueden dar trabajos grupales. Si no es que ataquemos, el tema es que sean regulados, que estas tareas también tengan cierta supervisión, porque no se saca nada a un niño con hacer las cosas, ¿ya? Y que después nadie le controle si están bien o mal, ¿ah? Puede tener toda la tarea mal hecha y nadie la supervisa. Y fundamentalmente que la tarea sea hecha en las instancias que existen para tal. O sea, hay una jornada escolar extensa que tiene sus razones. O sea, dejar a los niños no tan expuestos a la calle tanto horario, el tema de la nutrición infantil y todas las cosas. Pero si el niño está expuesto a una jornada escolar completa, que esa jornada involucre un pequeño tiempo para la realización de estas actividades, pero bajo supervisión docente, bajo supervisión del colegio, en sus mismos recintos educacionales, no en domicilio, porque eso se proyecta como un trabajo que nosotros estamos dando para la casa, como una extensión laboral, el trabajo del niño a domicilio, y eso no tiene sentido, sobre todo en jornadas escolares completas. Y yo respaldo a este movimiento desde el punto de vista de la salud mental. Los principales niños que están en depresión y los niños que están con intentos suicidas, porque uno cree que el intento suicida es algo del adolescente, cosas por el estilo. No. Yo los últimos intentos suicidas y los suicidios que he tenido que atender como pediatra emergenciólogo han sido niños de 8 o 9 años, ¿ya? Que se han suicidado, ¿ya? ¿Cómo? Con la pistola del papá, uno se nos ahorcó, y ocurren estos suicidios después de las reuniones de apoderados, ¿no? Que algunos papás llegan y retan a los niños, que las notas, que esto otro, y están bajo un estrés importante, con una hormona corticoidal permanentemente alta. Eso es un estrés crónico, es distinto al estrés agudo que uno lo pone nervioso, tiritón. No, el estrés crónico habla de una hormona que se llama cortisol, ¿no? Y este cortisol permanentemente te deja con una frecuencia cardíaca más alta, pero muy poco evidenciable, y con una tensión arterial, o sea, una presión arterial más alta. Entonces estamos exponiendo a niños a cifras tensionales más altas, y eso genera un proceso de remodelación en todo el sistema cardiovascular que vamos a tener a la larga más hipertensos cuando adultos, ¿ya? Eso va a pasar con el nivel de cortisol que tenemos en los niños actualmente. Entonces, creo que nuestro movimiento persigue regular el tema de las tareas escolares, ver en quién realmente son necesarias, ¿ya? Y ojo que hay una edad, cuando no hay pensamiento crítico, que es antes de los 9 años, no tiene ningún sentido el tema de las tareas escolares. O sea, en realidad son tareas para la familia, no son tareas para la formación del niño. Ese niño realmente requiere su formación académica, pero también requiere juego y descanso.
Si la parte académica va a quitar tiempo al ocio, al juego y a la actividad familiar, que creemos que la familia, independiente de su composición, es una de las cosas más importantes para nosotros, y parte de la Constitución se basa en la familia, ¿ya? Creemos que ese es el aporte de nuestro movimiento, y por eso solicitamos una revisión de este tema, una regulación de este tema, pero que no sea una moda, sino que sea algo respaldado por personas que sepan del tema y que no caiga en el olvido. Y eso es básicamente lo que nosotros podemos exponer, ¿va? Hablo por Paulina también, que no está presente. Gracias. Senador García, usted quería hacer otro. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctor, por su colaboración con esta comisión y en este proyecto. A mí este proyecto como está no lo comparto, porque lo que hace en realidad es prohibir las tareas, y el colegio que le entregue tareas a sus alumnos va a desaparecer, porque simplemente se le elimina la subvención. Dejaría ese colegio de percibir la subvención. Así es como está presentado. Sin embargo, nosotros hemos conversado aquí y hay como harto consenso de que lo que nos gustaría es quizás regular las tareas de tal manera de que no sean extenuantes, de que no representen daño para los niños, en fin. A mí lo que más me gustaría en realidad es que eso lo regularan los papás con la respectiva comunidad educativa, con el colegio. Yo le entendí de que ustedes parten con este movimiento a raíz de experiencias personales, ¿no? Correcto, sí. Y ustedes lo conversaron con su colegio. ¿Cómo les fue en esa conversación? ¿Qué respuesta tuvieron? ¿Fueron acogidos? Sí. Porque, a ver, yo creo que es verdad lo que usted nos ha dicho. O sea, no creo, tengo certeza de que es así. Hay papás que están hasta las 11, 12 de la noche haciendo las tareas, y a veces son los abuelos o un tío, en fin. O sea, esa dificultad que usted ha señalado lamentablemente existe. Los domingos, claro. Entonces, pero de ahí a prohibir las tareas, como también usted lo señaló, yo creo que hay digamos, un espectro en el que nos podemos mover. A mí lo que más me gustaría sería que esto fuera un acuerdo de los papás con los respectivos colegios. Entonces, en realidad mi pregunta es, ¿cómo les fue con el colegio? ¿Qué respuesta, qué acogida tuvieron? Bueno, Antes, doctor, sí. va a recoger otra pregunta y después usted responde. Siempre está la alternativa, o sea, si hay un cambio normativo, por ejemplo, que la superintendencia o que las familias puedan ir a la superintendencia a presentar, ¿no?, algún reclamo por que un establecimiento está transgrediendo una normativa. Supongamos que y en ese sentido el colegio podría recibir una amonestación, una multa, bueno, distinto lo que se defina, digamos, en la ley, ¿no? En vez de terminar con la subvención, por ejemplo, que sería la alternativa. Pero ¿cómo ve también desde esa experiencia de este movimiento con apoderados y apoderadas, digamos, el tener que ir porque en el fondo acá implica instalar una reflexión pedagógica, ¿no?, en los establecimientos, en las comunidades docentes, sobre la mala o la excesiva tarea o la tarea que no tiene sentido, que no tiene pertinencia, ¿no? O sea, implica esa conversación en el fondo. Y que si lo dejamos libremente a cada proyecto educativo, bueno, puede que algunos sigan con esta lógica que nos parece, o sea, creemos que hay que avanzar en una regulación genérica del sistema, pero ahí esa otra vía, que es la de la superintendencia, digamos, implicaría que las familias tengan que estar permanentemente acudiendo como no sé si a judicializar, pero a reclamar, a demandar frente al establecimiento, porque muchas veces los apoderados, o la experiencia que también hemos recibido, y no sé cuál es su opinión y su experiencia, de que los establecimientos, bueno, el reclamo de un apoderado llega hasta ahí, digamos, es como una muralla, ¿no?, porque hay el equipo directivo y el colegio, digamos, tiene toda la libertad para seguir replicando estas malas prácticas pedagógicas a veces, ¿no? Sí. A ver, voy a contestar a las dos preguntas.
Primero, lamentablemente, los eslogans creo que es lo peor que nos puede pasar a los seres humanos, ¿no? El tema "la tarea es sin tarea" es un pésimo eslogan, ¿ya? Porque se traduce en algo antitarea, ¿ya? Y no es el objetivo. El objetivo siempre fue la regulación y la supervisión, y ojalá que las tareas fueran hechas con objetivos claros y dentro de los colegios. Es muy importante, cuando no existen los escolares, existe una comunidad educativa que involucra dueños de establecimiento, involucra Estado, involucra profesores, involucra alumnos, involucra familias, ¿ya? Y por supuesto, estos cinco elementos, se me puede estar olvidando alguno, estos 5 elementos son claves para que conversen. Y en las comunidades educativas tiene que existir esta conversación. O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Lamentablemente, cuando no existe, cuando son solamente sugerencias, estamos muy sujetos a la opinión o a la personalidad del estamento que más fuerza o más poder o más personalidad incluso tenga, ¿ya? Y uno puede quedar al desmedro. Yo aquí voy a ser extremadamente autorreferente en lo que yo voy a decir, sin involucrar nombres, por supuesto. Mis hijos están en uno de los colegios de una comunidad educativa católica muy exigente, en la comuna de Chicureo, o sea, en la comuna de Colina, en Chicureo. Y cuando yo planteé esto, me cerraron todas las puertas en el colegio. O sea, yo estuve a punto de retirar a mis hijos del colegio. O sea, me acusaron de que yo estaba haciendo una aberración. Y con las pautas que se mandaron a través del ministerio después, al parecer hubo algún eco y cambiaron los sistemas educativos. Y ahora, sin que yo hubiese tocado este tema, le hicieron caso a las regulaciones que planteó el ministerio y cambió. Y cambió del cielo a la tierra. Incluso algunos apoderados han dicho, bueno, ¿y qué está pasando? Y se ve que los niños están yendo más contentos al colegio, y no es que hayan desaparecido las tareas. De hecho, ahora estoy haciendo unos monos de Plumavit del Día de Canadá, ¿eh? O sea, estamos haciendo unas cosas y estamos haciendo proyectos pero ya pasó. Pero son cosas... Sí. ¿Ya pasó el Día de Canadá? Sí, por 1 de julio. No, pero están en la semana del habla inglesa, una cosa por el estilo. Bueno, perdón la autorreferencia, pero y en ese sentido el colegio se portó muy bien haciendo la referencia, pero también podría haber estado sujeto a su pensamiento y decir, no, pues nosotros nos vamos a mantener en la misma línea. Entonces, es por este motivo que nosotros planteamos una regulación en base al conocimiento existente de para qué sirven las tareas, dónde deben ser hechas, para quiénes, ¿ya? Y en ningún caso, y por favor, no más tareas, eso es una aberración. La tarea sin tareas es aberrante el eslogan, y los eslogans siempre nos pisan los talones, ¿ya? Por lo tanto, no es eso, es una regulación la que solicitamos. Y por eso estamos acá en la Comisión de Educación. Se ofrece la palabra, más preguntas, comentarios. No sé si invitado. contesté su pregunta con respecto a los que están involucrados. Sí, estaba el punto de la superintendencia, el rol que podría tener la superintendencia en caso de que algún profesor o algún establecimiento transgreda la normativa, en caso de avanzar en esa línea, y que los apoderados tengan que ir a exigir, en el fondo, porque es distinto ir a plantear un tema y que se le cierren las puertas, como le pasó a usted, a que haya una normativa que el establecimiento está obligado a cumplir en esa regulación, y si no la cumple, bueno, está la superintendencia, están las posibilidades de sanciones, de multas, de amonestaciones, etcétera, ya sea a un profesor en particular o a la comunidad educativa. Que ahí hay un tema también de acceso. Cuando yo hablo de estas 90.000 personas, no solamente hay colegios de la región metropolitana o las ciudades grandes, ¿eh? También hay un tema de acceso. O sea, había personas que estaban metidas en esto que eran del colegio que está en la Antártida,
que yo no sabía que existía un colegio en la Antártida. Y después pensé, claro, también hay niños allá. Y entonces también había gente de los colegios de Rapa Nui, ¿ya? Y había colegios de Cañete, colegios de regiones que uno escucha de repente, que existen o que uno pasa por la carretera, pero el tema del acceso a la superintendencia y a estos organismos más grandes puede ser complicado, ¿ya? En un país como el nuestro, que tiene muchas localidades más pequeñas y que está todo muy centralizado, ¿ya? Que depende mucho de las ciudades grandes. Entonces, el tema del acceso es complicado en ese punto, y por eso una regulación mayor donde el ministerio y donde las comisiones senatoriales y de las cámaras, yo soy ignorante en esas cosas, nos puedan ayudar. Muchas gracias, doctor. No sé si hay más preguntas, comentarios. Si no, tendríamos que definir cómo seguimos, porque habíamos conversado en la sesión anterior de abrir un nuevo periodo de indicaciones, porque, como decía el secretario al inicio, son indicaciones, bueno, que se presentaron en su momento, no se han tramitado ninguna, hay antiguas, y y también escuchar al Ejecutivo, que se le invitó hoy. Cierto. Toda la razón. Están en otras tareas ya. Están en otras tareas el Ejecutivo. Toda la razón. Entonces tenemos que escuchar al Ejecutivo primero, y no sé si hay otros invitados, y luego ver si abrimos un periodo de indicación. Senador Quintana. Sí, disculpe. Lo que pasa es que cuando yo llegué estaba explicando esto de la hormona corticoidal. No entendí muy bien, pero me llamó la atención algunos datos que él da, que como médico urgenciólogo le ha tocado atender niños, suicidios en niños pequeños. O sea, uno piensa que esto es más bien un tema de adolescentes. Y si pudiera profundizar un poquito más desde el punto de vista clínico, porque la verdad es que no tenemos muchos facultativos invitados aquí a esta comisión, entonces yo creo que si podemos aprovechar un poco más de completar esto. Yo entiendo que hoy día, claro, más allá del eslogan, yo también comparto que el eslogan que en su momento se planteó era un poquito extremo, sí. Claro, impositivo, pero ¿sabes qué? Yo creo que finalmente si a veces no se plantean las cosas de una manera un tanto más categórica, costaría mucho tener esta discusión que estamos teniendo hoy día, cuando nosotros planteamos esto, más allá de que hay un movimiento social de padres fuerte, que todavía existe, esto es un tema muy transversal. Sin embargo, hoy, con los antecedentes nuevos que hay del metilfenidato, por ejemplo, no sé qué información tiene usted, yo entiendo que nuestro país es uno de los más medicados que hay. Entiendo que hay un informe muy reciente de la Universidad de Chile de la Escuela de Psiquiatría y Enfermedades Mentales que analizó 24 países, y de esos 24 países Chile es el número 1 en enfermedades mentales. Entonces nosotros a veces entendemos, yo creo que entendemos mal, leemos mal lo que, por ejemplo, está pasando en el Instituto Nacional cuando hay tanta violencia. Yo creo que eso tiene un trasfondo, eso probablemente parte de los 8 o 9 años, ahí hay cosas que no se atendieron bien en la comunidad educativa, en las familias probablemente, y después nos van a repercutir. Y por eso hoy día hay tanta violencia en muchos establecimientos, no digo solo en Santiago. ¿Cómo pudiera ver eso? Y por último, usted señala, claro, a lo mejor esto no va a ser, y el senador García también lo decía, no va a ser una cosa así, se prohíben las tareas. No, si finalmente es el sentido de analizar esto y discutirlo acá. Y esta es una comisión con bastante razonamiento en todos estos temas y por lo tanto bastante rigurosa. Pero, ¿cómo se imagina usted finalmente que pudiera ser esa regulación, donde yo parto de la base que, y así lo dijo la jornada escolar completa con Frey en los 90, o sea, el sentido de extender el horario y tener la cantidad de horas que tenemos en Chile, siempre yo les digo, el doble de Finlandia, 42 horas a la semana, era justamente que al interior de los planteles educativos se iba a hacer las tareas no iban para la casa. ¿Cómo imagina usted que podría ser esa regulación, entendiendo que la tarea ya va a ser la excepción? Si bien probablemente no se va a prohibir del todo, pero va a ser la excepción porque probablemente hay algunos estudiantes donde se requiere. Bueno, eso, presidente. Sí, doctor. Bueno, hay varios puntos ahí. El primero es que lamentablemente las cifras de esta medicación con estas anfetaminas a los niños que Chile lidera
está dado por mi gremio, mi gremio médico, pediatra y neurológico. Es un medio que autorregula la demanda, y muchas veces, y esto yo lo veo a diario, se sobremedica a los pacientes con estas drogas que son peligrosas para su sistema cardiovascular, se sobremedica y ahí voy a pisar quizás callos de muchas personas, pero de mis colegas, pero hay consultas de por medio, pagos de bonos, y el sueldo mismo de mis colegas al estar atendiendo pacientes medicados con estas cosas, que dicho sea de paso es un control cada 1 o 2 meses, ¿ya? Entonces, y es muy libre que un médico recete estas cosas, basta que uno haga una receta y punto, el paciente está bajo estos efectos. Así es como funcionamos. Por lo tanto, hay un problema que es un círculo vicioso donde que ha favorecido el sobrediagnóstico, y yo creo que hay causas económicas de fondo en eso. Y si ven las cifras chilenas, estamos por sobre el doble del diagnóstico del síndrome de déficit atencional, ¿no? Y que es una cosa complicada desde el punto de vista diagnóstica y terapéutica. Ahora, por otra parte, usted me preguntaba del cortisol. Existen 2 estrés para el ser humano. Un estrés agudo, que es el manejado por un neuroreceptor que se llama adrenalina, que cuando nosotros tenemos una situación intensa, la adrenalina que se produce a nivel del cerebro nos prepara para una respuesta rápida, nos aumenta el pulso, nos deja más tiritones, nos deja alerta, nos abre las pupilas para recibir más cantidad de luz, y eso es un estrés agudo, ¿ya? Y que dura muy poco. En pocas palabras, es el estrés que tiene que tener un animal para salir corriendo y que el león no se lo coma, ¿no? En la cadena alimenticia, ¿no? Ese es el estrés agudo. Pero hay un estrés crónico que no es por parte del sistema nervioso, que es por parte del sistema endocrino, y ahí entra la hormona cortisol. Y el cortisol, una vez que se empieza a generar, es en las glándulas suprarrenales, unas glándulas que están arriba de los riñones, ¿no? Es una cosa permanente y crónica. Y genera efectos parecidos, pero a largo plazo. O sea, la frecuencia cardíaca de un niño que debería estar cercana a 100, por ejemplo, ese niño con cortisol alto va a estar siempre con 110, 115. ¿No? El cortisol alto va a hacer que el niño siempre tenga una respuesta mayor y con trastornos del sueño. Duerme menos. Al dormir menos, un niño crece menos, ¿no? Y en Chile hay un uso pero impresionante de hormona del crecimiento, ¿no? Uno de los países que más ocupa hormona del crecimiento en el mundo es Chile, ¿no? Y también para que los niños crezcan 2 o 3 centímetros más se gastan millones de pesos en crecer 2 centímetros los papás, y se ve en todo el nivel y estrato socioeconómico. Y eso es producto del cortisol, de este estrés crónico. Entonces tenemos repercusión en el sistema cardiovascular, tenemos repercusiones en el crecimiento y en el sistema cardiovascular en la remodelación de las arterias, arteriolas y vénulas del cuerpo, y eso traduce que esos niños que están sometidos a estrés en etapas infantiles van a tener un fenómeno de remodelación cardiovascular que los va a condenar a ser hipertensos de grandes. Y si consideramos que el mundo está envejeciendo y que Chile está envejeciendo, todas estas enfermedades crónicas que no las atacamos cuando son niños, son enfermedades que le van a repercutir a Chile en unos 20, 30 años más, ¿no? Ahí contesté desde el punto de vista del estrés, del cortisol, desde el punto de vista de lo que usted... Pero algo más me preguntaba que se me quedó... de la regulación de las tareas. Sí, la regulación, yo bajo ningún punto de vista quiero que la palabra prohibición esté en esta mesa, o sea, no es eso, ¿ya? Hablo de regulación de la realización de las tareas en los recintos educacionales, con horas asignadas para tal, creo que sería el óptimo, y bajo la supervisión de los que realmente saben, que son los profesores, ¿no? O del equipo formador, ¿no? Porque hay muchas personas de esfuerzo
que con suerte saben leer y escribir, ¿ya? Y las tareas escolares de tercero o cuarto básico incluso ya le pueden quedar grandes, ¿ya? Entonces los papás entran en un estado de frustración porque no pueden realmente enseñarle a sus hijos lo que realmente quisieran, ¿ya? Por un tema de capacidad personal. Y más aún si las familias son monoparentales y hay tiempos escasos y hay temas de trabajo de los papás involucrados. Entonces, por ese mismo motivo, creo que las tareas deberían ser en Chile, en un país donde la jornada escolar es extensa, por razones nutricionales, por razones de retirar a los niños y que no estén expuestos a los peligros de la calle por mucho tiempo, y todas esas cosas que son sabidas y que yo estoy de acuerdo con ellas, y que el movimiento también está de acuerdo con ellas. Pero tareas reguladas, saber qué tareas son las adecuadas, porque que un niño reciba una tarea escolar para hacer un móvil y el niño tiene 2 años, sabemos que es una tarea para el papá, no es una tarea para la guagua, ¿ya? Entonces, tiene que ser reguladas con objetivos específicos y que la tarea también, todo proceso que se hace y toda función tiene que tener una evaluación. Por lo tanto, porque uno puede hacer cosas, pero si nadie lo evalúa, ¿sirvió para algo? Entonces esta tarea debería ser chequeada y ver dónde está el problema. Hay un problema y también deberían ser focalizadas. Hay muchos tipos de inteligencia. Hay una inteligencia matemática, una inteligencia emocional, una inteligencia lingüística, una inteligencia heterognóstica. Hay niños que por supuesto van a necesitar tareas de matemática y hay otros que van a necesitar tareas de lenguaje, pero no todos van al mismo. Entonces es el docente el que tiene que ver qué reforzamiento requiere cada uno de sus alumnos, ¿no? Pero no es una tarea global para todos, ¿me entienden? Entonces creo que por ahí va el tema de las regulaciones, ¿ya? Y para esto hay gente, y en Chile hay académicos de primer nivel que han estudiado esto, y creo que es ahí donde nos deberíamos apoyar. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas, comentarios. Senador García. Una pregunta, pero que no tiene que ver con las tareas. Es que encuentro tan interesante lo que usted se refiere al estrés de los niños y los efectos que tiene, los efectos después en su época adolescente, su época adulto. Si usted tuviera que definir 2 o 3 situaciones de mayor estrés en los niños, ¿cuáles serían esas? A ver. Por su experiencia profesional, quizás más sí. que por... Bueno, yo he trabajado tanto en hospitales públicos como en hospitales privados, ¿no? Conozco los dos espectros. El mayor estrés que están sometidos los niños actualmente es el estrés académico, ¿no? No vivimos en un país, pese a lo que vemos en las noticias y todo, no es un país de tanta violencia. El segundo estrés es el estrés familiar, ¿no? Que hay muchos temas ahí. Está el maltrato infantil, está la violencia intrafamiliar, y eso se ve, los conflictos, sobre todo en matrimonios o parejas que se han recién separado, los niños caen, ¿no? Cae su rendimiento escolar, cae su escolaridad, o sea, los días que asisten al colegio, se enferman, ¿ya? Y todo. Por lo tanto, tenemos un estrés desde el punto de vista académico, un estrés de relaciones interpersonales en las familias, y creo que también tenemos un estrés desde el punto de vista del entorno, ¿no? De los tiempos de transporte, que son extremadamente altos, y a eso yo sumaría un cuarto punto, que yo he visto que se ha discutido mucho, que es el tema de, van a encontrar que es absurdo, pero tiene bastante relación con lo que es el bienestar del ser humano. Los animales estamos hechos, y dentro de todo el ser humano es parte del reino animal, ¿ya? Para no amanecer tanto. En realidad, nosotros estamos hechos para funcionar con la luz del día, ¿ya? Y en Chile, por el tema del cuidado energético y todo, hay cambios de horario, ¿no? Y siempre estamos al borde y siempre nos estamos levantando temprano. Siempre en Chile nos estamos levantando antes que el sol aparezca, incluso antes del claro. Y eso sí tiene que ver con el estado de salud
de todos los chilenos, porque estamos todos sometidos, al estar levantándonos tan temprano, estamos todos sometidos a un estrés, y ese estrés que nos genera el cortisol, y este cortisol no es solamente algo infantil, sino nos acompaña hasta el último día de vida, ¿ya? Entonces, ahí creo que desde el punto de vista de la regulación energética del país debería ser considerado cuándo nos estamos levantando y con la cantidad de luz. Es importante para la hormona del crecimiento, para los niveles de cortisol, para el sistema endocrino y también para la regulación neurológica del día a día y del minuto a minuto, es importante la luminosidad, ¿no? Y la luminosidad es un tema que tiene directamente que ver con el sol, ¿no? Por lo tanto, ahí estaría el cuarto factor de estrés. Esto de estar levantándose tan temprano todos los niños también favorece. No sé si he podido contestar la pregunta. Si no hay más preguntas, comentarios, ¿vamos hasta acá? Sí. Bien, sí, senadora Yana Brosta. Sí, senadora. Agradecer a nuestro invitado, saludarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a abrir otro plazo de indicaciones? Perdón, quizás yo me perdí, no lo dijo y yo no lo entendí. Quedamos de escuchar al Ejecutivo. Por eso estoy preguntando si es que está acordado Claro, o no. quedó pendiente escuchar al Ejecutivo, eso, ¿Ya? y si es que hay algún otro invitado o invitada, porque en el periodo anterior sabían, y está en el informe, digamos, y muchos invitados que fueron en su momento a la Cámara de Diputados, pero si quisiéramos, por ejemplo, el movimiento que representa el doctor Valderrama, ellos expusieron y ahora volvemos a invitarlo, si es que hay más invitados también. Y ahí definir el plazo de indicaciones. Lo vamos a definir después. Senadora Yana. Sí, presidente, pero yo creo que sería importante ratificar porque eso fue un acuerdo que tomamos la semana pasada, entonces sería importante porque lo propuso además el propio senador García Rubinó. Escuchar al Ejecutivo y después... Y claro, de manera de terminar este proceso y ahí fijar la fecha, pero ya estaba acordado que íbamos a decir el procedimiento. Entiendo que fue la propuesta, no sé si fue un acuerdo de la comisión, yo tal vez se me pasó. Lo único que quedó pendiente fue cuándo pedirlo y cuál era el plazo. Ya, perfecto. Sí, Yo quería sugerir, presidente, que yo creo que hemos escuchado, uno en estos temas nunca escucha suficiente, si eso es verdad, pero yo creo que ya tenemos una idea, estamos también en la voluntad de querer presentar indicaciones para que sea una regulación de las tareas, entonces yo creo que está bien lo que estamos haciendo, escuchar al Ejecutivo y luego de eso fijar un plazo, pedir a la sala que nos fije plazo para presentar indicaciones. Muchas gracias. Entonces, nada, no sé si hay algo más que quisiera agregar, doctor. Si no, le agradecemos nuevamente su posición y bueno, ahora vamos simplemente a hacer lectura a la cuenta, que era algo que teníamos que hacer al inicio y puede que hayan, no sé, comentarios o algo. Entonces, lo liberamos de la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Que estén todos muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Sí, la cuenta solamente es la excusa que envió la académica señora Patricia Araneda para concurrir a exponer a este proyecto de ley por tener compromisos previos y mantiene su interés o hace presente su interés en participar en una futura sesión, que es del mismo movimiento que ha expuesto el doctor. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Senadora Yana Brosta. Presidente, más bien en temas varios, quisiéramos tener interés en conocer cómo el Ministerio de Educación está enfrentando ya esta tercera semana sin clases en Puerto Octay. Esto ha sido una situación bien compleja y dado que la comunidad se ha visto afectada por el corte de suministro de agua potable, obviamente se ha tomado esta decisión. Pero nos parece curioso, por decirlo menos, que cuando llevábamos una semana en paro siempre escuchábamos en los medios de comunicación la preocupación por la recuperación de clases. Hoy día no se ha hecho público al menos esta preocupación cuando estamos enfrentando ya 3 semanas sin clases. Entonces quisiera solicitar al Ministerio de Educación que nos envíe todo lo informativo que se ha hecho a las familias
que hoy día no pueden llevar a sus hijos, jardines infantiles, establecimientos educacionales, y cuáles van a ser las medidas de recuperación. Sería un oficio al Ministerio de Educación, desde la comisión. ¿Hay acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Se acuerda entonces un oficio al Ministerio de Educación? Presidente, y Sí, senadora como Ayala. hoy día ya se debiera dar cuenta en la sala del ingreso del proyecto de ley de presupuesto, tal vez sería bueno poder conocer de primera mano el presupuesto de las carteras de educación y de cultura, y particularmente en cultura manifestar la preocupación porque viene un recorte importante, cerca del 20% para un grupo de instituciones. Pero también, una vez más, es arbitrario porque se recorta el presupuesto en un 20% solo a algunas instituciones, entre ellas Teatro a Mil, y a otras no. Entonces, creo que sería importante que pudiéramos dar prioridad a conocer el presupuesto de parte del Ministerio de la Cultura y particularmente conocer cuál es la razón que sustenta una decisión como esta, insisto, arbitraria, porque solo se hace con 5 instituciones del país. Creo que una mala noticia rebajar los recursos en cultura, pero junto a esa mala noticia saber por qué esto solo se hace con 5 instituciones y cuáles son los fundamentos para aquello. Si me parece. ¿Estaba el senador Jaime Quintana? No sé si... Sí, respecto de otro tema, más bien de información, esto tomó conocimiento régimen interior hace algunos días. Hay una aplicación que está recién funcionando, ¿no es cierto?, implementándose, que es Senado en tu Sala, mediante la cual cualquier comunidad educativa del país va a poder solicitar a algún senador, de cualquiera de los 43 senadores, senadoras, el poder tomar contacto con esa comunidad educativa, eventualmente dar una clase, abordar algún tema que no esté siendo probablemente estudiado o analizado en este Senado, y recoger un poco la mirada de lo que está pasando en la educación, a propósito también de lo que plantea nuestro invitado. Esta es una experiencia que ha mirado un poco la realidad canadiense, donde esto es muy habitual y los senadores especialmente tienen un vínculo muy estrecho con las comunidades educativas. Si, no sé, alguien, a propósito de Puerto Octay, que plantea la señora Proboste, no sé, hubiera un requerimiento, una zona muy extrema donde el parlamentario, muy distante, este contacto podría ser a través de Skype, por ejemplo, podría ser la vía. Pero contarle que esto ya está en plena aplicación, esto fue aprobado por la Comisión de Régimen Interior, y la idea es, de esta manera, también fortalecer los vínculos de esta corporación, de sus miembros con la ciudadanía, en este caso con lo que le corresponde a esta comisión, con las comunidades educativas. Yo sé que hay muchos senadores de esta región, por ejemplo, la senadora Yasna Proboste me consta, y varios colegas más que habitualmente van a colegio, Entonces, pero eso, la idea es institucionalizar esta política a través de este programa Senado en tu Sala. Quería informar. Y en segundo lugar, contarles que hace 3 semanas atrás nos tocó participar en algunas actividades en Londres, Chile Day, entre otras, pero nosotros, junto al senador Kenneth Pugh, tuvimos una agenda más vinculada a temas educacionales y de algunos temas también de ciberseguridad, a propósito de un seminario que hoy día está teniendo lugar acá en el Senado también. Y firmamos un convenio con el British Council y con la Fundación Microbit. Sería muy interesante que esto pudiera ser presentado, no sé, que nos dé 10 minutos la comisión, si les parece, que pudiéramos invitar al propio senador Kenneth Pugh, que yo debo decir que tiene bastante más conocimiento que yo en esta materia, y esto va a poder llevarse adelante en al menos 4 regiones. Explicar un poco cuál es el sentido. Esto se planteó en algún momento con el exministro Varela, pero la idea es retomar este programa. Básicamente tiene que ver con que estudiantes de 11 años en el Reino Unido son 1 millón de niños de 11 años que saben programar computadores. Y les pasan un circuito, vamos a traer los dispositivos que nos entregaron, digamos, lo que se va a implementar. Esto está incluso relativamente financiado y el Mineduc nos conta, por lo menos cuando estaba el ministro Varela, mostró gran disposición a implementarlo, pero finalmente quedó suspendido.
quisiéramos explicar esto, qué podría significar. Se está pensando básicamente en los servicios locales de educación que ya están funcionando, donde los niños de esa edad pudieran manejar algo que hoy día lo ve un programador de computación o un ingeniero electrónico, pero uno pensaría que un niño de 11 años, 10 años puede manejar esto. ¿Ah? Si hay acuerdo en la comisión para escuchar al senador Piu, y yo pongo la eso. En el tema de programación yo he estado bien activa desde la región con distintas comunidades educativas y quizá no se sabe mucho, pero el programa Enlace antiguo se transformó en un programa que lo que busca es generar programación en los colegios y de hecho se está trabajando con varias comunidades educativas y también con varios profesores. O sea, porque aquí hay un tema de instalar también las capacidades dentro de las comunidades educativas. Se está iniciando todo un programa para enseñarles lenguaje de programación a los niños en segundo o tercero básico, porque es donde esto se tiene que iniciar, porque esto es un tipo de lenguaje, y luego esto se hace también en los cursos más arriba. Entonces, si es que existe interés, yo invitaría a la gente del ministerio que está trabajando en el tema, porque se está trabajando en el tema, a través de lo que era el programa Enlace. Senadora Yana Proste, ¿son el mismo punto o otro? Sí, pero... Sí. No, era para programar en el fondo la sesión, o sea, tener consideración de este punto y también del que usted plantea sobre el presupuesto anteriormente para las próximas sesiones, sabiendo que ahora vienen las comisiones mixtas, las subcomisiones mixtas. El próximo lunes en la tarde corresponde a la cuarta subcomisión, que la da también la Secretaría, ver el proyecto de presupuesto del Ministerio de la Cultura. El próximo lunes, hasta las 7 de la tarde. Bien, senadora Yana Proste. No, presidente, solo aprovechar de felicitar el trabajo que ha hecho el presidente del Senado, porque más allá de su rol, siempre tiene presente los temas de educación, así es que creo que va a ser una importante iniciativa poder escuchar y conocer en detalle los alcances del acuerdo que se ha alcanzado con el British Council. Lo programamos entonces en una sesión y podemos invitar, o sea, entiendo que no sé si es lo mismo, pero podemos invitar a alguien del ministerio que esté en los temas de... Quizás si que no están haciendo eso, están haciendo una cosa parecida. Exacto. Instalar el tema. Lo dejamos en consideración para una programación futura. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, entonces se levanta. Gracias.